Señor Dios Padre, bendito Dios de amor y Dios de misericordia, gracias por permitirnos estar otra vez aquí, Señor, en esta tu casa. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice la porción de la palabra que va a ser expuesta para que nosotros podamos, Señor, caminar según ella. Permite que tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos a toda verdad. Ayuda, Señor, a que cada día podamos tener un mejor encuentro contigo y un mayor compromiso. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Voy a hacer dos pequeñas lecturas, una seguida a la otra. La primera está en Colosenses, capítulo 2, verso 8. Esta prédica se titula Alerta de peligro. Ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la segunda lectura está en 2 de Timoteo, capítulo 4:1. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Basándonos en esos dos versículos escritos por Pablo, nosotros vamos hoy a hacer una alerta a la iglesia y a todos aquellos que les pueda llegar este mensaje. Ustedes recordarán que Cristo, antes de subir a los cielos, mandó a los discípulos a que fuesen por todo el mundo, a lo que nosotros reconocemos como la Gran Comisión, a que predicasen la buena nueva del Evangelio. Y para ello el Señor instituyó una iglesia de la cual Él es la cabeza. Pero esa iglesia debía reunir una serie de características, y entre ellas la iglesia del Señor debe ser santa. Y santa significa separada del mundo. Pablo asimismo, cuando le hacía referencia en los Efesios acerca de cómo debían ellos tratar a sus mujeres, hizo una comparación, un paralelismo con Cristo y la iglesia, y expresaba cómo Cristo había amado la iglesia y se había entregado por ella para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelve otra vez. La característica de la iglesia realmente cuando el Señor venga es que debe ser una iglesia santa y sin mancha. Pero eso debe ser desde el principio, porque la iglesia no es que se va a ir modificando hasta llegar el momento en que llegue Cristo. ¿Qué pasa? También el Señor dictaminó que el diablo, por más que quisiera, no iba a poder destruir la iglesia, iba a sucumbir ante las puertas de esta, que no podría destruirla. Pero Satanás sigue intentándolo. Y eso lo hace por medio de muchos métodos. Él lo que busca es socavar la palabra de Dios, intentando quitar a Cristo del lugar donde se encuentra. Y cuando no lo puede, pues entonces lo que intenta es restarle valor a la santidad en la iglesia con que todo cristiano está llamado a vivir. Entonces lo que él quiere quitar no es que la bendición de nosotros estar viviendo en santidad para agradar a Dios. La iglesia desde su principio debía ir al mundo a predicar, pero apartada del mundo, alejada del mundo.
porque se debía mantener santa y separada para Cristo. No podía que ella, siendo partícipe de obras infructuosas ni influenciadas por la filosofía del mundo. Pero en cambio, hoy en día, muchas personas confundidas dentro de las iglesias han traído el mundo y sus obras y sus filosofías y sus metodologías adentro de la iglesia. Ese es el problema. Y esto que acabamos de leer, aunque pareciera mentira, que dice: vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y no del mundo, dice, conforme a su propia concupiscencia, y se apartarán de la verdad del oído y volverán a la fábula. Y yo les digo que cuando yo leía esto hace unos años atrás, pensaba que las fábulas estaban en el mundo, y nunca pensé que las fábulas se iban a predicar desde un púlpito. Y es lo que ha estado ocurriendo. Y no desde uno, no, sino desde muchos. Una iglesia entonces debía ser conforme no a los rudimentos y a la metodología del mundo, sino según Cristo, como acabamos de leer también hace un rato. Hay diferentes elementos en el mundo, pero en la iglesia solamente hay un elemento, y a ese elemento es la palabra para nosotros instruir por medio de ella. Ese instrumento que es la palabra es la Biblia misma, que nos dice que así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay otro elemento que nosotros podamos utilizar para hacer que las personas cambien su vida, se conviertan luego de arrepentirse y se vuelvan a Dios. No hay otro, no tenemos mayor instrumento o elementos que no sea la palabra. Y el método, claro, luego que tenemos el elemento, no es más que la predicación de la palabra. No hay otro método tampoco, aunque hay muchas personas que hoy creen que sí. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, que la fe viene por la palabra, pero la salvación, la gracia viene por escuchar esa palabra por medio de la predicación. Ahí tenemos lo que es el elemento y el método, ¿cierto? En cambio el mundo no, el mundo posee muchísimas formas de cómo convencer, traer a las personas, tiene muchos elementos y metodología. Y cuando uno no funciona, pues sencillamente intenta con otro. Esa es la manera en que el mundo funciona, con sutileza, tratando de pervertir la verdad del evangelio por medio de rudimentos propios del mundo. Y uno de esos rudimentos, y es el que vamos a ver esta noche, es la filosofía llamada pragmática o del pragmatismo, que está introduciéndose, vamos a decir, como decía Judas, encubiertamente en muchas iglesias de Cristo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo, según el griego, viene de la palabra praxis, que significa acción. Eso es, acción. Y básicamente es una filosofía contemporánea. Les estoy hablando después del 1880 y tanto, y fue puesta como una escuela filosófica o una corriente filosófica a partir de 1907. ¿Y qué hace ella? Bueno, ella formula que los resultados cuantificables son los que determinan la verdad y el valor. Y por tanto, el asunto es que se logren resultados sin importar los medios de cómo lograrlo. Si al final funciona, lo que hicimos para lograrlo está bien hecho. Eso es lo que dice. O sea que el pragmatismo, en última instancia, define la verdad en base a lo que es útil, significativo y práctico. Es decir, que no importan los medios con tal de lograr el fin. Se acordarán de Maquiavelo, la obra del príncipe, y es exactamente lo mismo. Eso es el pragmatismo. Veamos los resultados. ¿Cómo se logró? No importa. Ese es un método que utilizan, bueno, todos los partidos políticos lo usan. Si debes mentir para lograr adeptos, no importa, miente. Si tienes que ponerte a bailar en una tarima para con eso conseguir votos, hazlo. Si tienes que besar todos los bebés, aunque a ti no te gusten los bebés, hazlo, pero vas a conseguir votos. Y eso es lo que ellos van haciendo. El asunto es que han tratado de incorporar esa filosofía del pragmatismo en la iglesia de Cristo. Y ese es el problema. Porque esa filosofía dice que no importan los medios con tal de lograr el fin. Y para el mundo eso es funcional, práctico y exitoso. Pero para la iglesia de Cristo, esto no funciona así.
Los medios sí son importantes, ya que el único medio en el cual nosotros podemos hacer la cosa, lo leí al principio, y dice no según los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Entonces, ¿cuál es la manera de nosotros hacer las cosas? A la manera de Dios, según agraden a Dios, según el Señor nos ha enseñado y nos ha dejado ejemplo. No hay otra, no hay forma de darle la vuelta al pastel, no la hay. Por eso el pragmatismo inherentemente es relativista, o sea, rechaza la noción del bien y del mal, lo correcto, lo incorrecto, la verdad y lo falso, y solamente se va a los resultados. Pero al fin y al cabo, yo les pregunto, hermano, ¿a los cristianos nos interesa realmente tener participación en los resultados de la prédica? Porque yo tengo entendido que a nosotros lo que nos atañe es llevar la palabra. Y si es llevar la palabra, lo que somos es sembradores. ¿A quién dejamos el crecimiento entonces? Al Señor se le deja el crecimiento. Nosotros entonces no tenemos nada que ver con la metodología que se utilice para hacer que se cumpla la comisión, entre comillas, cumplir la comisión que Dios nos ha dado. Realmente nosotros tenemos la gran comisión en sí, que no es más que predicar el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia. Y fuera de eso, no nos atañe, vuelvo y repito, el crecimiento que pueda haber luego de haber esparcido la semilla. Y si lo vamos a cuantificar por resultados, yo les voy a decir que la misma palabra dice que normalmente muchos son los llamados, ¿verdad? Y pocos son los escogidos. Entonces, en base a eso, el evangelio no es muy exitoso. Sin embargo, Satanás con sus rudimentos, con sus elementos, tiene mayor proporción de personas engañadas que nosotros personas salvadas. Entonces, eso es exitoso, eso es pragmático. Pero el pragmatismo no tiene cabida en la iglesia de hoy. Y dirán, pero hermano, ¿y dónde usted está viendo que hay pragmatismo? Bueno, pues claro, los diferentes recursos que hoy están utilizando las iglesias para que éstas sean llenadas. Y lo peor, que se están habituando a hacerlo sin darse cuenta del gran peligro que están corriendo. Llegando inclusive al extremo de juzgar el éxito de una iglesia por la cantidad de miembros que tiene y no por el crecimiento y la calidad de esos miembros. Y ustedes oyen personas, pero es una iglesia que tiene 4,000 miembros. ¡Wow! ¿Y eso qué? Yo me acuerdo que la iglesia más grande que había por el Asia, entre comillas, era una iglesia perteneciente a un falso profeta llamada Sun Myung Moon. No era una iglesia que podamos decir salva porque llevaban falsas doctrinas, pero era una iglesia pragmáticamente exitosa. El éxito, espiritualmente hablando, no se mide y no se cuantifica por la cantidad de miembros que pueda tener una iglesia, sino por la calidad de los corazones contritos, humillados y entregados al Señor Jesucristo. No hay otra forma de medirlo. ¿En cuántas personas están dispuestas a servir al Señor? Los mismos ministerios de nuestra iglesia pudieran ser más productivos y funcionales en razón de ser más cuantificables si ponemos al frente de los mismos personas más capacitadas según el mundo. Pero tanto el pastor como los diáconos de la iglesia dicen que no son las personas más preparadas las que deben estar al frente de los ministerios, sino las personas más idóneas para Cristo. Porque así sí es, busquemos, ustedes saben, no voy a poner ejemplos, pero pudiéramos buscar personas con mayor intelecto que las que están trabajando, y pudieran utilizarse muchísima metodología diferente, y sin embargo eso no es lo que agradaría al Señor. Los resultados no es por ser cuantificables. En primer lugar, los elementos del mundo que sutilmente nos están llegando por medio del pragmatismo a diferentes iglesias, pues yo diría que el primero es el marketing moderno. Ustedes han oído mucho esa expresión, marketing, una palabra americana que lo que significa es mercado, sencillamente. Y es la manera que tienen, por ejemplo, de cómo atraer más personas a las iglesias, valiéndose de estratagemas, campañas manipuladas,
¿Sí? Manipulaba, hermanos. ¿Saben cómo? Gran congregación, qué sé yo qué, invita a la semana de milagros. ¿Ya? Semana de milagros. Venga y vea a Dios obrando, haciendo milagros. ¡Wow! Ustedes no irían. Digo, ustedes no van, yo sé que no. Pero la gente que está afuera, que oye eso, traiga a sus enfermos. ¿Va y lo hace o no lo hace? Lo hace. Esas son esas campañas donde ponen los nombres del predicador en letras grandes y los de Dios no aparecen por parte alguna. O cuando es de que noche de sanaciones y se llena el barrio con todos los enfermos buscando que a Dios o la sanación. Buscan la sanación, no buscan a Dios. Pero se llenan las iglesias. O cuando se hacen shows musicales. Y después de 2 horas de música, 15 minutos, se hace una pequeña reflexión acerca del Señor. ¿Pero a qué fue la gente? ¿A escuchar la reflexión? No, fue a escuchar la música. Pero es válido, hermano, porque no sé, yo sé que cuando los apóstoles salían a predicar, sencillamente predicaban la palabra. No se valían de estas estratagemas, no lo sé. Shows variados, todo eso. Todo esto está no más que fabricado o compuesto por psicología secular y otros métodos no muy cristianos que digamos. Es que se presenta y se vende la idea de un evangelio como un producto mercadológico y se piensa que debe hacerse atractivo, mostrando y explotando su mejor perfil. Hay personas que dicen, no, de ese lado no me fotografíe, no, mira, de este. No, así no, mira, así, de este lado no es que me falta un diente, o sea, vamos a ponernos bien. Y buscan su lado. Hay unas personas que tienen un lado y otro que no. Y así buscan todo eso. Y eso es mercadotecnia, eso es marketing moderno. Y así explotan y presentan las promesas, las bendiciones, el amor de Dios, la provisión del Padre. Ok, y obvian, adrede, ocultan el perfil menos atrayente para el mundo, claro está, pero el más relevante y el más importante para el creyente, como lo es el arrepentimiento, la conversión, la renuncia a las cosas del mundo, el sacrificio, el amor. Pero el amor sacrificial por parte nuestra, el compromiso y el llamamiento a vivir una vida en santidad. Pablo decía muy claro al respecto en 1 Corintios 2:1, no lo busquen, lo leo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí no había marketing ninguno. Ahí había Jesucristo y a este crucificado. Y eso que Pablo tenía una oratoria magnífica, tenía una sabiduría y no se valió absolutamente de nada de eso. Y él lo dice. No me propuse otra cosa sino que presentarle a ellos a Jesucristo y a este crucificado. Gran héroe, un héroe crucificado, desnudo en un madero, en una cruz. Gran héroe. Pues ese es el que salva. No el Superman de los muñequitos que a veces se presenta. No la caricatura de Jesucristo que en muchas iglesias tienen. Porque esa es la que le atrae al mundo. Pero pensamos, si le presentamos esto, la gente quizá no lo va a aceptar. ¿Por qué no? Bien claro dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios se transfiere por medio de la palabra en el sacrificio que hace el Hijo. Es ahí, no es de otra manera, no es diciendo cosas bonitas y que nuestros oídos tengan comezón de oír y se amontonan para escuchar según nuestras propias concupiscencias, sino según lo que Cristo manda decir, el testimonio de Dios, que no es más que Jesucristo el Hijo y su sacrificio. Ya desde el 1887, Charles Spurgeon, o como se pronuncie, disculpen, denunció lo que se llamaba el downgrade o el declive del evangelio, que era que por causa de pretender hacer el evangelio más atractivo para las personas del mundo, muchos ministros de la época de Spurgeon
habían empezado a incluir dentro de sus sermones temas seculares, sociales, políticos, económicos, científicos, seculares, diluyendo poco a poco el llamamiento al arrepentimiento y a la salvación. O sea, temas atrayentes que pudiera resultarle a la gente interesante escuchar, y lo mezclaban con algo del evangelio. Estaban diluyendo entonces la palabra de Dios y le estaban restando efectividad. Hoy la tendencia es la misma, esto no ha cambiado, al revés, esto ha ido cada día más para arriba. Hay muchas iglesias dando conferencias de temas seculares, muy alejados de la verdad de Cristo y de la cruz de Cristo. Muchas iglesias dando conciertos abiertos de música rock cristiana, pero cristiana va bajito, rock cristiano, música rap cristiana, hasta de perreo. Muchas iglesias con clubes hasta de motociclistas. Bueno, y otras tantas facilidades para los que decidan entrar a estas iglesias tipo clubes, para que las personas no añoren las cosas que dejaron atrás en el mundo, las que se supone que debieron haber dejado. Jesús en un momento le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Queriendo decir con ello que una vez que tú tomas la decisión de que vas a iniciarte en el camino del Señor, que vas a emprender esa nueva ruta del evangelio, en ese ministerio, no es posible que tú te pongas a ver lo que estás dejando atrás o a añorarlo. No es digno del reino de Dios. El arrepentimiento y la conversión son cambios. Son cambios de mente, son cambios de actitud y cambios de dirección al andar. Y no pueden, sencillamente, no pueden considerarse a una manera pragmática. Son cambios que se dan de un momento a otro y no podemos escalonarlos tampoco. El arrepentimiento de una persona viene en un momento, viene señalizado por un momento. La conversión de la persona es un momento en su vida. No es gradual, no es escalonado, no es a plazos. Yo creo que el pragmatismo que está diciendo hoy en día que debemos poner un evangelio más adecuado a las personas, y se le está diciendo desde el púlpito a las personas que Dios no te exige nada, que Dios lo que quiere es amarte, que tú tienes que venir para Él bendecirte, y no se le está poniendo ningún tipo de requerimiento, se le está dando una fábula, una mentira. Yo considero el pragmatismo como un axioma de Satanás en la forma en que se nos está presentando. Y es como una plaga que está inundando y difundiéndose en nuestras iglesias. Nosotros, por causa del pragmatismo, hoy en día estamos viendo muchas falsificaciones de arrepentimiento, falsificaciones de conversiones. Pero aún peor, son muchos los impíos que están siendo mojados en una tina bautismal por estas falsificaciones. Por eso ustedes ven que esta iglesia no es muy dada a bautizar rápidamente a nadie. Se le pide que previamente a ello haga un discipulado, etcétera. O sea, se le da un tiempo a la persona. ¿Para qué? Para evitar eso. Sencillamente. Estamos en un tiempo que estamos viendo cómo muchos predicadores han hecho rebajas sustanciales en los requerimientos de Dios para los pecadores en todas sus predicaciones. Y se ha adecuado, como ya les dije, un evangelio especialmente hecho para atraer, para complacer, haciéndolo cada vez más atractivo para el mundo. Por tanto, el evangelio que es atractivo para el mundo no es un evangelio verdadero, sino que es un evangelio light, manipulado, adulterado, libertino, banal, carnal y viciado, muy viciado. Ya no es un evangelio que tiene la misma medida para todos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos venir a Cristo. No, ya no. Ahora es un evangelio modificado, arreglado, no one side, sino que tú puedas cortarlo y hacerlo a tu medida, según tus intereses.
Un evangelio que pasa por alto lo que dijo Pablo a los Gálatas cuando le dijo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde esa época lo querían pervertir. Y más aún dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio es uno solo, no puede haber otro. No puede ser cambiado, modificado, adecuado, actualizado, modernizado. No puede. Pero dice que en estos tiempos tendrán comezón de oír y buscarán, amontonarán sobre sí maestros para que le hagan fábulas. El Señor nos manda a amar a Dios, como dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero el nuevo evangelio le dice a los pecadores que es por parte, que es un proceso, que no puede ocurrir todo a la vez. Y yo me recuerdo que cuando encuentran a aquella mujer que había estado con aquel hombre y se la llevan delante de Jesús, Jesús sencillamente, ¿qué es lo que le dice? Dice, ¿dónde están los que te acusan? No, Señor, se han ido. Dice, yo tampoco te acuso. O sea, no la repudió. Dice, vete. Pero le da un requerimiento, ¿cuál? Y no peques más. No le dijo, no, y gradualmente deja de hacer eso, o búscate otro trabajo para que vaya dejando eso que estás haciendo, prostituirte, imagínate tú. No, le dijo, vete y no peques más. Esa es la manera. El Señor es muy claro con relación al pecado. El que sigue a Cristo no puede pecar, no tiene relación con el pecado, porque es falso predicarle a la gente que no, que el pecado se deja de poco en poco, que la conversión es gradual o que el arrepentimiento también es gradual. Es mentira, es fábula, no lo son. Muchas iglesias, dejándose arrastrar por el pragmatismo, han cambiado inclusive hermosos e inspirados himnos, preciosos himnos que teníamos, han ido cambiando a una música rítmica y con mucha cadencia, más adecuada a que nosotros nos sintamos bien, movidos con ella, que nuestros sentidos se sientan bien y no que Dios se sienta bien, que es a Él a quien va dirigida toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Yo no creo que Jesucristo oiga rock and roll, ni rapeo, ni nada por el estilo. Yo le digo la verdad, no lo creo, pero amén. Incluso el pragmatismo ha llegado tan lejos que hay nuevas versiones de la Biblia que han cambiado muchas de las cosas que estaban escritas, y estas nuevas versiones que han estado saliendo en estos días han sido manipuladas ¿para qué? Para adaptar a los requerimientos del mundo. Por eso ustedes ven que los evangelios de la prosperidad tienen sus Biblias aparte, e inclusive estamos viendo nuevos grupos inclusive hasta de homosexuales que ya tienen su Biblia hecha a su medida. Otro tema que es un poco álgido también de traer es el ecumenismo entre iglesias. Es pragmático, completamente pragmático. Quitemos lo que es diferencia entre nosotros y vamos a lo que nos une. Y yo pregunto, la misma palabra dice que ¿qué tienen en común los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad? ¿Qué tenemos nosotros en común con un testigo de Jehová? Nada. No, pero con los católicos podemos tener, bueno, que yo tenga entendido, pragmáticamente haríamos una gran cosa, pero volvamos a lo que era anteriormente. ¿Qué tenemos en común nosotros que creemos que la salvación es por medio de la gracia, por medio de Jesucristo, y ellos que creen que por medio de las obras? ¿Tenemos algo en común realmente? No, porque eso es un pequeño detalle. Pues yo pondría pequeño detalle, entre comillas, encerrado en paréntesis y subrayado 2 veces. No es tan pequeño. Si nosotros queremos mantener una doctrina sana y verdadera, no es haciendo cosas pragmáticas que lo vamos a hacer, sino siguiendo espiritualmente las normas que Dios nos ha establecido. Recordemos que dice en Santiago, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Señores, no pretendamos estar bien con ellos y bien con Dios. Cuando nosotros no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos, cuando nosotros hemos sido comprados por precio de sangre, por Jesucristo,
No, señores. Es una luz de alerta que se nos está dando y se nos está dando hace más de 100 años. Tengamos cuidado con hacer las cosas a la manera en que el mundo las está haciendo y hagámoslas conforme a Cristo. La iglesia, para concluir, les puedo decir que no es una institución conformada según las directrices del mundo, sino conforme a Cristo. No puede funcionar ella, los rudimentos y las técnicas mundanas, sino solamente las cosas que agradan a Dios. Tampoco la iglesia es monedita de oro para que todos la quieran, sino que dice la palabra que la iglesia es la novia del Cordero, que debe permanecer santa, blanca, sin mácula ni dobleces. Y aunque el llamamiento es para todos, pocos son los escogidos. Y lo que nos dice que su éxito no responde a la cantidad, sino a la gracia que Dios otorga por medio de la predicación de Jesucristo. Y por último, hermano, cuidémonos guardando la sana doctrina, estudiando la palabra y permanezcamos en obediencia y en oración, buscando de este modo que el Santo Espíritu de Dios nos guarde y nos guíe a toda verdad. Por último, no olvidemos a Pedro cuando nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mucho ojo, hermanos. Vamos a orar. Señor, tú eres quien nos preserva de las cosas del mundo. Tú y tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Tú por medio de tu palabra, tú por medio de la relación que nosotros mantenemos en nuestra oración diaria. Tú solamente, Señor, eres quien cuida que nuestro pie no resbale. Ayúdanos, Padre, a que nos fortalezcamos cada día más en la forma en que Cristo fue, para que nosotros podamos ser así como Él fue. Permite, Señor, que el carácter de Cristo quede inculcado cada día más en cada uno de nosotros, para que veamos, Señor, las cosas según a la manera espiritual en que tú quieres que nosotros veamos, seamos y nos comportemos, y no según conforme al mundo. Permítenos, Señor, ahora que podamos disfrutar de esta cena memorial que tenemos y que conmemoramos, Señor, el sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros viva conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.